Hace tiempo. Bienvenidos, mi nombre es Moisés Vivar Martínez, misionero servidor de la palabra, y nos encontramos hoy aquí reunidos para hablar del tema del mandamiento del amor, que es lo que les voy a compartir ahora. Hay un recuerdo importantísimo en la gran tradición cristiana que está referido a las celebraciones del Tríduo Pascual, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este elemento importantísimo es el que llamamos el amor que se deben tener los cristianos, el gran mandamiento del amor. Así se le conoce el mandamiento del amor porque se recuerda que fue pronunciado en el marco de las celebraciones de la Pascua. En el Evangelio, a lo largo del Evangelio sin duda, nuestro Señor habló mucho del amor a Dios y del amor al prójimo. Y tiene bastantes pasajes muy elocuentes que invitan a entender y vivir el mensaje del amor. Pero nada como el gran mandamiento que pronunció en estas celebraciones, especialmente en la cena de Pascua, lo que se ha conocido como la última cena, que no era otra cosa sino la cena pascual. Y nosotros no entenderíamos, me parece, suficientemente el mandato del amor de Jesús si no tenemos presente el marco, el contexto en el que este mandamiento fue dado. Y el contexto en el que el mandamiento del amor se proclama es en esa cena de Pascua. Quisiera, antes de entrar y comentar algo de lleno directamente sobre el mandamiento del amor, sí me gustaría presentar ese marco, por lo menos, para entender dónde radicará seguramente la fuerza de este gran mandamiento. Jesús celebró la Pascua y los acontecimientos pascuales, tomando en cuenta la cena, después la pasión en la noche del huerto, momento doloroso, después de ahí a la pasión propiamente ya sufriente, con los golpes que él tuvo que soportar, cargar la cruz y después ser crucificado y morir. Todo esto resume de alguna forma la existencia de Jesús, porque pareciera que su vida apuntaba precisamente a esto. El evangelista San Juan en alguna parte dice que la vida de Jesús la entendió como una Pascua. Salió del Padre y vino al mundo, y estando en el mundo, ahora regresaba al Padre. Salía del mundo y regresaba al Padre. Es decir, que fue un paso que tuvo Jesús a lo largo de la historia humana, y por tanto su vida se orientaba y se proyectaba a eso, a la salida de este mundo para encontrarse con el Padre. Por eso de alguna forma nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús de algún modo esperaba su hora. Por lo menos en los evangelios se registra que 3 veces Jesús anunció la inminencia de su muerte. Los sacerdotes, los jefes sacerdotales lo iban a apresar, lo iban a entregar a las autoridades extranjeras o lo iban a matar. Pero al tercer día iba a resucitar. De algún modo Jesús intuía que el final suyo no iba a ser un final muy tranquilo. Él se daba cuenta de las reacciones de la gente a su alrededor y escuchaba noticias que querían matarlo. Así que Jesús, cuando pensaba en algún momento en el desenlace de su vida, seguramente él imaginaba esto. No iban a terminar bien las cosas. Por cuanto su doctrina era pacifista y de amor, sabía que también al hablar de algunos temas de la autenticidad de la religión, de la sinceridad en las personas, iba a provocar reacciones y lo notaba, especialmente en los dirigentes, en los poderosos, sea del sector religioso, como también del sector gubernamental y de la política. Por eso Jesús en algún momento, al llegar a Jerusalén, sabía que este era un lugar complicado y difícil. Ahí estaba el corazón de la religión judía y estaba la fuerza dominante de la religión. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles llegando a Jerusalén. Y coincidió con una fiesta pascual. Tal parece que el ambiente para Jesús ya respiraba ataques, ya era una conspiración y Jesús tal vez, como decimos nosotros, en la piel percibía lo que se acercaba. Así que en algún momento decide celebrar la Pascua con sus discípulos y se sienta con ellos a comer la Pascua. La Pascua en el judaísmo, como lo hemos de entender, es una celebración central. La Pascua es el gran recuerdo que se pierde en los años hasta llegar a los acontecimientos de Egipto. Y la Pascua todavía se puede ir más lejos en su nacimiento y en su sentido. De modo que la Pascua judía cambió un poco el sentido de la antigua Pascua que celebraban incluso algunos grupos de pastores en la antigüedad.
La Pascua para Israel significó la salida de Egipto porque coincidió con ese gran acontecimiento. El judaísmo celebraba la Pascua en aquella noche cuando el ángel exterminador enviado por Dios empieza a sacrificar a los primogénitos egipcios. Los israelitas se libran por la sangre de un cordero, marcando las puertas, y así se libran del ángel exterminador y de la muerte. Son protegidos y a causa de esto salen de Egipto de la esclavitud. El acontecimiento pascual para ellos significó el camino a la libertad. Ahora Jesús celebra la Pascua también con los suyos. Es una Pascua que se come en familia, que se come con los demás hermanos, no es un sacrificio aislado, personal. La Pascua, ahora con Jesús, va a adquirir un nuevo sentido. Se trata ahora de la liberación, una liberación definitiva y que inaugura todo lo que Dios quiere realizar para darle al hombre la vida definitiva. Se trata de un nuevo éxodo donde ahora la víctima pascual será precisamente Jesús. En esa cena pascual hay un detalle que le da ese sentido nuevo a lo que están celebrando. Jesús se sienta con sus discípulos, pero ahora Él les ofrece su vida, su cuerpo y su sangre. Ahora quien hay que comer es a Él, más que el Cordero. Ahora el énfasis de lo que está sucediendo está en su persona, y se lo dice a los discípulos: esto es mi cuerpo y cómanlo, y esta es mi sangre derramada por ustedes. Un cuerpo entregado, una sangre derramada. Y ahí se concentra ahora todo el significado de la fiesta pascual. ¿Qué quería decir esto? Jesús quiso subrayar la fuerza de un amor a través de esta entrega que estaba haciendo de su vida. La Pascua es una liberación, pero que tiene como su gran potencia, como su detonador, la fuerza de un amor que se dona y que se entrega. No puede haber mayor expresión de un amor que cuando se convierte en donación, cuando éste se hace una ofrenda, un regalo para los otros. Y Jesús quiso enseñarnos que este es el camino de la liberación, el camino del amor, que es el que nos puede ir conduciendo hacia la plenitud de la resurrección, hacia la plenitud de la vida. Por eso la cena de Pascua ahora tendrá este sentido, el de la entrega. Jesús va a poner el énfasis ahí, y en adelante la celebración cristiana de la Pascua ya no buscará un cordero para sacrificarlo como harían los judíos y comer ese cordero. Ahora tenemos a Jesús, Él lo acogemos y Él se ofrece al Padre. Y Él nos invita a seguir ese mismo camino, el camino del ofrecimiento, de la ofrenda. Así que Jesús, sabiendo que iba a morir, lo que hace es un gesto de entrega y de donación. De suerte que esto le cambia mucho el sentido del sacrificio de Jesús, de su muerte en la cruz. Algunos han pensado que posiblemente Jesús murió debido a esas tensiones que generó con el sector sacerdotal y con el sector político. Podría parecer, sí, porque lo presentaron como uno que se subleva, uno que armó todo un relajo para ponerse en contra de los poderosos, pero no fue esa la razón. Los cristianos comprendieron, y los apóstoles sobre todo, que esa cena de Pascua, última cena, era la que lo marcaba todo. Esa les decía que la muerte de Jesús fue una donación, fue una entrega. Por eso no huyó en la noche del huerto, aquella noche dramática donde en algún momento él sentía, y nos recuerda uno de los evangelistas, que sudó lágrimas. La tentación de Jesús fue grande, no quería morir, no quiero beber este cáliz, le decía a su padre. Pero ante la tentación de poder huir para incluso poder seguir su misión, decidió abandonarse a la voluntad del Padre, porque él había hecho eso en la última cena, entregar su vida. Él ya no pensaba para sí, pensaba lo que quería el Padre y lo que necesitaban los hombres. Así que los apóstoles comprendieron después que todo el gesto de Jesús finalmente fue una donación, una entrega a Dios total y una entrega por los hombres. Así que Él entregó su vida, la entregó por los pecadores. Y en ese marco, yo los invitaría a que ustedes leyeran los discursos de Jesús a partir del capítulo 13 de San Juan, por lo menos hasta el 17. Esos discursos de Jesús son los discursos de la última cena, diríamos, según el Evangelio de San Juan, que le da todo este espacio, a diferencia de los otros 3 evangelistas, que nos reportan el detalle, pero no abundan mucho en el detalle de la cena, más que en la institución eucarística.
El evangelista San Juan, más que detenerse a todo el rito de la cena, prefiere dar énfasis a otros puntos y a unos discursos donde precisamente aparece el mandato llamado el mandamiento del amor. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Incluso algunos traducen esta expresión con el mismo amor con que yo los he amado, con un matiz, que no solamente se trata de imitación, no se trata solo de un amor de imitación. Ámense unos a otros como yo los he amado. No es tanto una invitación a imitarlo a Él amando a los otros, sino que es una invitación, según la traducción que hacen unos, es a amar a los otros con el amor de Jesús. Ámense unos a otros con el mismo amor con el que yo los he amado. Puede parecer una diferencia de matiz, pero la realidad es que parece que sí hay ahí un detalle que cambia mucho las cosas. No es un amor de imitación, es un amor más bien de participación. Yo amo a Dios, amo a mi prójimo con el amor de Jesús. No me limito solo al amor mío, que finalmente ustedes saben que el amor humano es limitado. El amor humano puede ser muy generoso, pero siempre tiene límites. Hay un punto donde ya no puede dar más, donde choca con algo, o donde encuentra razones para no amar más. En cambio, el amor de Jesús no encontró ningún límite, ni la muerte, ni arriesgar la vida pudo ser el límite para entregarse generosamente. De suerte que esta fue la invitación de Jesús: amaos como yo os he amado. Quisiera yo seguir algunos parrafitos del catecismo que he hecho por la Conferencia Episcopal Italiana, que me parece que tiene algunos conceptos que nos pueden ayudar mucho a comprender este gran mandamiento del amor, pero entenderlo. Este mandamiento del amor tiene este gran marco que es el de la entrega de Jesús, la donación de su vida. Si no comprendemos el amor en esas líneas principales de donación y entrega, creo que entenderemos mal el sentido del amor y de lo que nos pide Jesús en el mandamiento. Jesús, durante toda su existencia, no solamente dio un testimonio vivo del amor de Dios a los hombres, sino que nos hizo partícipes de ese amor. Esto es importante que nosotros lo asimilemos, porque no solamente es escuchar el mensaje del amor de Dios, no solamente es que nosotros nos quedemos seducidos por el amor que nos tiene Dios y cómo Dios ama, sino que nosotros somos invitados a participar de este amor, a introducirnos en este grandioso misterio que es el que ha sido el que dio origen a la creación, a la existencia y todo lo que nosotros podemos ver, y los grandes acontecimientos de la salvación. Antes de la pasión, al despedirse de los suyos, Jesús oró de esta manera al Padre: que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Esto está en Juan 17:26. Con San Juan nosotros podemos repetir: quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Está tomado de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 15 y 16. Y nos dice: este don del amor que nos hace hijos suscita el compromiso de amar al Padre y a los hermanos, y nos hace capaces de amar con el amor con que Dios ama, crea, se da y salva. Entonces, un amor suscitado en el corazón del hombre, que entonces permite y capacita al hombre a amar con todas las fuerzas a Dios y amar también a los hermanos. Amar a ese Dios y a los hermanos con la fuerza de este amor que ama, que crea, que se da y que salva. Y es un amor sin medidas. La muestra de esto es que el Maestro lava los pies a los discípulos el día de Pascua. Se presenta a los apóstoles cuando ya viene el acontecimiento pascual y les muestra las manos y los pies traspasados, como queriendo decir: mi muerte es un gesto de amor por vosotros y por todos los hombres. La muerte de Jesús entonces es un gesto de amor, porque esto es lo que ha querido mostrar en todo este acontecimiento. Por eso les había hablado de este marco. Jesús quiere no solo que conozcamos el amor de Dios, sino que nos hagamos partícipes de él, para que el amor de Dios suscite en nosotros, que lo aceptamos, la fuerza misma de ese amor. Entonces tiene que quedarnos claro que el mandamiento del amor no solamente es una invitación a esforzarse en amar,
sino es una invitación a entrar en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios, participar del mismo amor de Jesús y amar con el amor de Jesús. Porque este amor, como lo mostrará en el mismo gesto de la cena, es un amor que crea comunión, reuniendo la comunidad de los creyentes en un solo cuerpo. Actúa en el mundo como fermento de unidad, de signo de auténtica fraternidad, porque somos hijos de un único Padre. Y eso es lo que hace posible el amor de Dios, y eso es lo que Jesús ha mostrado. Por eso es que siempre encontraremos a Jesús en actitud de salida hacia el encuentro de su prójimo, hacia el encuentro de los hermanos, al encuentro del pobre, del enfermo. Normalmente lo veremos siempre abierto a todas las situaciones humanas, aún incluso las de aquellos que lo seguían para criticarlo. Se escucha a los evangelios decir que dentro de los grupos estaban los fariseos, maestros de la ley, que solamente estaban para escuchar qué decía, y Jesús nunca los sacó, nunca los expulsó del grupo, para que escucharan y escucharan el mismo mensaje. Claro que las actitudes y disposiciones eran distintas, pero la actitud de Jesús era crear comunión. Esa es la fuerza del amor divino. Y es que el amor divino revela la raíz última de todo amor y de su absoluta novedad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Juan 3:16. Jesús ha hecho de este amor un mandamiento: amaos, y una medida, como yo os he amado. Y nos ha hecho descubrir la dignidad de nuestra vocación en la práctica de este mandamiento. Entonces, por eso Jesús ahí es donde intenta ayudar a los apóstoles a comprender mucho más la fuerza de este amor, porque de hecho a ellos les quedaría la misión de continuar después toda esta obra de Jesús, pero deberían de entenderlo. La obra de Jesús tiene como su fuente el amor divino, y esto lo que garantizaría la misión de los apóstoles es precisamente el que permanezcan en el amor. Permaneced en mi amor, dice Juan 15:9. Insiste Jesús así a sus discípulos: permanecer en su amor y perseverar en la práctica de sus mandamientos, como Él ha hecho con el Padre, permaneciendo en su amor. Y la fuerza del Espíritu nos capacita para ello. Si algo mostró Jesús siempre, y creo que esto es unánime en el mensaje de los evangelios, es que Jesús siempre estuvo unido a Dios por el amor. Y si llevó adelante toda una misión, fue precisamente por esto, por la fuerza del amor. Y los evangelios también nos dirán que es el Espíritu Santo el que mueve a Jesús por todas partes. Los creyentes son introducidos por el Espíritu en el horizonte trinitario. Por muy sorprendente que pueda parecer, la Trinidad, es decir, Dios Trino, es ahora algo familiar para el hombre. Pronunciamos su nombre, repetimos en nuestra convivencia el inefable prodigarse del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, por medio del Espíritu Santo. Y esto es algo que no sé hasta qué punto los cristianos hemos comprendido. Lo que ha querido Dios hacer al revelarse a los hombres es invitarlos a entrar en su misterio. De suerte que por la fuerza del amor de Dios, el hombre es invitado a entrar en el misterio de la Trinidad. Así como el Padre vive para el Hijo para el Padre, como ambos los une la fuerza del Espíritu Santo, esta vida trinitaria que nos llaman intratrinitaria, hacia adentro de la Trinidad, esa intimidad de Dios es a la que el hombre es invitado. Y lo que hace posible que el hombre entre a este misterio de convivencia divina, de vida divina, es precisamente el amor. Por eso es mediante esta fuerza que el hombre es atraído por Dios, empapado y envuelto como las aguas de un océano. En adelante, la vida del creyente es entonces el horizonte de la Trinidad. Es ahí donde digo, quién sabe hasta qué punto hemos comprendido esto. Creer en Dios, ¿qué significa? ¿Solo creer que existe? No, creer en Dios es confiar en su invitación, aceptarla y entrar en el misterio grandioso de la vida íntima de la Trinidad. Por eso dice, amar a Dios no es ya amar a un ser inaccesible. Es reconocer y acoger todo aquello que su amor ha derramado sobre el hombre, hasta hacerse uno como nosotros, sin distinguirse del más humilde y del más pobre. Es amar a Dios en Jesús, que trabajó con manos de hombre.
pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Entonces Jesús ahora se nos presenta humano, pero con toda la naturaleza, la fuerza del amor divino. Por eso amar a Jesús es amar a todos los hombres. Amar en Jesús nos capacita para amar a todos los hombres. Fue una manera en que Dios encontró para hacérsenos más accesible, al presentarnos a Jesús como objeto de amor y el camino para empaparse del amor del Padre y así poder intercambiar con los demás hombres la fuerza del amor. Amar a Jesucristo entonces es amar al Padre en el Hijo, en quien se ha manifestado. De tal forma que ver a Jesús es ver al Padre que nos ha amado primero. Amar a Dios es un recibir que nos empuja a dar. Es sentir que nos ama realmente porque Él quiere nuestro amor. Lo busca, le interesa, nos invita al diálogo y a la comunión con Él y entre nosotros. Entonces, yo subrayaría este concepto. Amar a Dios es un recibir que nos empuja a dar. Así será el amor de Dios. Por eso incluso esto hasta por naturaleza, casi como si fuera una cosa instintiva. En la medida que una persona se llena y se empapa del amor de Jesús, del amor de Dios, paulatinamente se sentirá movida a ayudar a los demás. De otra manera no se explica por qué la gente que es capaz de hacer la caridad, incluso hasta el sacrificio, de los que entregan su vida como consagrados a Dios, que de hecho la consagran literalmente para el servicio de las misiones, aceptando irse lejos, dejando su tierra, arriesgando su vida, como los encontramos hoy por miles esparcidos en el mundo. De otra manera no se explica cómo una persona puede negarse de cosas que quisiera para sí y piensa más bien en los hermanos, y por eso accede a irse a otras partes, dejar sus culturas, dejar su tierra. Eso es el amor de Dios que toca el corazón de los hombres y los abre a un nuevo horizonte, el horizonte de la Trinidad. Yo recibí de Dios, la fuerza de este amor finalmente termina empujándome a entregarme por los demás. ¿Cómo se expresa este amor? Concretizándolo, pero el amor de Dios se expresa en la caridad. La caridad es el amor con que Dios nos ama y que nos comunica a través del Espíritu de Jesucristo. Mediante la caridad podemos amar a Dios y a los hermanos con el amor con que el Padre ama al Hijo y a nosotros. Así de simple. Es el amor de Dios derramado en Jesús, pero también dirigido a los hombres. Y esto es lo que nosotros llamamos la caridad. De suerte que la caridad no solamente es dar y ayudar a otros porque lo necesitan, sino que sobre todo el impulso y la fuerza de un amor que empuja a hacer todas estas acciones. La novedad cristiana del amor consiste en esto. Nuestro amor, al tener un origen divino, no es solo una manifestación de nuestra buena voluntad, sino más bien una participación del mismo amor de Dios que se nos comunica. Por eso al final de cuentas el amor cristiano no se queda nada más en la buena voluntad de las personas. Y finalmente la caridad cristiana no se agota en eso, en solo manifestar buena voluntad, sino que es más bien el reflejo o, como decir, la fuente del amor divino que brota de nuestras vidas. Las acciones cristianas hechas por amor no son otra cosa sino el impulso de la gracia divina, de la caridad divina para ayudar a los demás. Y de hecho esto es lo que le da un toque distinto a las acciones de los hombres. Que una persona se dedique a su trabajo, al servicio público, al servicio en el hogar, todo lo que pudiera ser un cristiano, cuando lo hace para el servicio de los otros, debe llevar la marca de este amor divino. Y solo imaginemos una sociedad donde todo lo que el hombre puede hacer para su prójimo, lo haga con la fuerza de esta caridad. Sin duda esto cambiaría mucho el mundo, cambiaría las actitudes personales y esto ayudaría a que las situaciones sociales fueran muy distintas de las que estamos viendo, donde más bien se refleja la ambición, el egoísmo, el individualismo que incluso se convierte en homicida, a tal grado que nosotros estamos viendo que la punta de este individualismo la encontramos especialmente en el aborto, donde aquellos que lo promueven justifican que yo tengo derechos sobre mi vida, sobre mi cuerpo, dicen algunos, yo puedo decidir, y si esto que yo no esperaba, que fue fruto de una violación, que fue fruto de un descuido, que de algo que no pensaba, como no me ayuda, me puede estorbar, lo puedo eliminar. Al cabo es un producto.
Esta es la expresión más alta de un egoísmo que no le importa eliminar una vida inocente porque piensa en sí mismo. Y este es, diríamos, el panorama que encontramos nosotros en el mundo. Todo esto cambiaría si nosotros captáramos y dejáramos fluir la fuerza de esta caridad. Repito, que no se limita a la buena voluntad nada más, sino que es expresión de un amor que mueve y que empuja. En primer lugar, Dios nos da la capacidad de amarle a Él, y en este don se inserta el amor al prójimo. Dice San Juan en el capítulo 5, todo el que cree que Jesús es el Cristo y ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Amar a Dios significa buscar al hombre y servirle. Caminar con el hombre significa encontrar a Dios, principio y causa de todo amor. Siempre será en la experiencia del amor divino, siempre será recíproco. Si uno ama a Dios, busca al hombre y lo sirve. Si uno, lleno del amor de Dios, camina con el hombre, finalmente a donde llega es a Dios, a encontrar a Dios. Con razón aquella célebre frase de San Agustín que le atribuyen a él, ama y haz lo que quieras. Que finalmente se trata de este tipo de amor. Si es el amor divino, lo empujará a hacer siempre obras para el bien de los demás, nunca pensando de forma egoísta. Cuando decimos el cristiano ama al prójimo por amor de Dios, no debemos entenderlo como si el prójimo fuera un peldaño para apoyar el pie y subir hasta Dios. Amando a los demás reconocemos sus valores propios, pero amamos estos valores a la luz de Dios, de Cristo y de su Espíritu, porque las divinas personas son el fundamento de las riquezas que el hombre posee. Así que amamos al hombre por lo que representa en sí mismo. Es imagen de Dios, Dios de alguna manera se manifiesta en él. Y no solamente es, como diría aquí, un peldaño, un pretexto, porque yo quiero llegar a Dios. Finalmente a quien amo es a Dios, no valoro al hombre, sino que solo porque Dios me lo dice, por eso lo amo. No, hay que aprender a ver en el hombre el valor de lo que tiene, pero dice aquí el catecismo a la luz de Dios. El cristiano entonces está llamado a amar al prójimo según el designio de amor que el Padre desea realizar en él, para que madure y crezca en la libertad de Hijo de Dios hasta la medida del hombre perfecto que es Cristo. Eso es lo que quisiera lograr nuestro Señor, que nosotros por el amor llegáramos a la verdadera madurez, la verdadera libertad que la encontramos en su máxima expresión en Jesús. Así que el amor de Dios es una experiencia que madura al hombre, que lo encamina, que lo lleva a su plenitud, a la forma de vida más sublime. Y finalmente tenemos que entender que en el mandamiento del amor, y por eso, porque tiene que llegar a puntos muy sublimes, hay un aspecto que lo incluye de manera decisiva. Y se trata del mandato del amor al enemigo. Amad a vuestros enemigos, dice Jesús. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurian. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo. Lucas 6, 27 al 28 y versículo 35. El mandato de Cristo es amar a los enemigos y es la cumbre de la esperanza cristiana y representa una consigna revolucionaria. De suerte que entonces la caridad cristiana corresponde a crear para los enemigos una ocasión de acercamiento. Tal vez este ha sido lo más desafiante que propuso Jesús y que de hecho para no pocos hombres resulta poco menos que imposible. ¿Cómo voy a amar al enemigo? ¿Cómo perdonar a aquel que me odia y que incluso busca mi muerte, que quisiera desaparecerme? ¿Cómo le hago para soportar una persona que ni me soporta ni lo soporto y que me cuesta trabajo con ella? Visto desde la experiencia humana, por eso es que no se puede quedar en la mera buena voluntad del hombre, porque hay momentos en que no la tiene, por diversas razones, justas o no, pero lo que es un hecho es que el mandamiento de Jesús tiene su parte más desafiante y su parte cumbre ahí, en el amor a los enemigos. Y por eso volvemos al marco aquel con el que iniciábamos el tema. Nosotros tenemos que entender que Jesús, en ese momento crítico de la pasión, cuando el sentimiento está en su punto más álgido por el sufrimiento que produce,
Jesús es capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una pose para quedar bien, no, es la fuerza de un amor sincero, auténtico, que comprende que los hombres en su ignorancia, en sus egoísmos, pueden cometer verdaderas aberraciones. Pero la fuerza del amor de Dios da la capacidad incluso de poder aguantar, soportar en algunas circunstancias estas cosas que vienen de los hermanos, que vienen de los hombres. Y esa es, digo, la parte más desafiante, porque Jesús lo dijo. Recordamos las partes evangélicas donde dice que si alguien te bofetea en una mejilla, tiene que ser capaz de poner la otra. Si alguien te pide que le ayudes a cargar una cosa, llévasela al doble. Es decir, la invitación de Jesús es a que se desborde la capacidad de ser generoso, compasivo, comprensivo y de perdonar. Es el perdón, y especialmente al enemigo, en el que se expresa en mayor medida el amor de Dios. Y por eso es que la muerte de Jesús, hemos dicho que su sentido es entregarse por los hombres. En razón de su pecado, para reconciliar a los hombres con Dios, por eso lo hizo Jesús. El hombre, para ser reconciliado, necesita un gesto de amor profundo, y Jesús quiso expresarlo así. Y por eso es que Él fue capaz de manifestar en el perdón a los que lo llevaron a la muerte, manifestar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para salvar al hombre, hasta perdonarle el deicidio, porque de otra manera se le puede llamar al atentado contra Jesús, esta persona divina. Esto fue un deicidio, eso fue un asesinato contra Dios, querer desaparecer a Dios. Aún eso, Dios nos dice que está dispuesto a perdonarlo cuando el hombre se abre al misterio del amor de Dios. Por eso quisiera concluir expresando estas ideas que nos dicen que será en la entrega y en la generosidad donde nosotros podemos ver manifestado el amor de Dios, y ahí es donde nosotros podremos vivir de verdad el mandamiento del amor. El interés y la eficacia son hoy las leyes dominantes. Creo que no hace falta abundar mucho en esto. Es una tendencia natural, eficacia y dominio, que tú puedes, demuéstrales que puedes hacer algo más. Por eso pocas cosas tienen tanta fuerza persuasiva como el gesto gratuito de darse, porque esto contradice la fría lógica del utilitarismo. Es un gesto de libertad absoluta la entrega, que se inspira en valores auténticos como la amistad, el respeto, la entrega. Es como encontrar la propia identidad para no abdicar de nuestras mejores cualidades y del gusto por vivir. Darse, entregarse. Por tanto, darse significa corresponder eficazmente a las aspiraciones más genuinas de nuestro ser, realizándonos plenamente. Se vive porque se ama. Se muere o estamos ya muertos cuando dejamos de amar. Pero hasta el amor más sano y generoso tiene el peligro de contagiarse con el egoísmo si no encuentra una fuerza distinta que lo salve. Y esto es de experiencia común, porque incluso se oye decir en algunos casos que hay gente que ya se cansó de ser paciente, que ya se cansó de aceptar ciertas situaciones, ciertas personas. Ya me cansé de ser siempre yo el que tengo que acercarme a él para pedirle disculpas, para iniciar el diálogo. Ya me cansé. Es ahí donde vemos que la limitante del hombre es muy grande, sobre todo cuando se necesitan gestos magnánimos y sublimes para solucionar o mejorar las situaciones. Entonces aún el amor más bien intencionado puede contagiarse de este egoísmo. Todo hombre sabe que los sentimientos que acompañan el darse valen más que los bienes ofrecidos. El mensaje cristiano, revalorizando el sentido profundo de la gratuidad, ofrece un algo más que transforma el amor en un mandamiento absolutamente nuevo. Solo Cristo suscita el amor que te hace descubrir en el otro la criatura hecha a imagen de Dios, llamada a ser su hijo y su heredero. Tenemos que llegar a esta disposición que Jesús mostró en la última cena. A lo largo de la pasión mostró una disposición a darse, a convertirse en una ofrenda. Será aquí donde nosotros podremos estar abiertos a cultivar ese amor divino que de hecho se mostrará así, se mostrará como una ofrenda. Jesús nos enseñó que la gran riqueza del amor es gratuidad, es don, es darse. No es arrebatar, no es quitar,
no es atraer para nosotros, sino es más bien incluso desprenderse de uno mismo, una especie de abnegación en favor de otros. Esta es la lógica divina, este es el amor de Dios, y hermanos, esto es lo que hace posible la convivencia de las tres personas divinas, iguales en dignidad, iguales en poder, iguales en gloria. Ustedes saben que entre nosotros, los seres inteligentes, los seres humanos, que convivan los liderazgos fuertes de algunas personas, esto es lo más complicado. En algunas circunstancias, qué difícil es que gente con un fuerte liderazgo le resulte imposible, difícil convivir con otras que tienen la misma capacidad de liderar. Imaginemos que en la Trinidad tenemos a los tres más grandes líderes en esas personas divinas y sin embargo la fuerza del amor hace posible una comunión profunda, íntima y de toda esta fuerza creativa, salvadora que encontramos en el amor de Dios. Por eso ahí está donde está la solución. El hecho de que Jesús nos invite a amar como Él ha amado, el gran mandamiento del amor, es que tenemos que entenderlo. No se trata solo de amar con buena voluntad, sino de amar con el amor de Jesús. Invitados a entrar en su dinámica de entrega, de donación, de abandonarnos en Dios, de meternos en su corazón y en su misterio. Con la fuerza de este amor, todo lo demás será menos complicado, no nos será imposible y sobre todo experimentaremos la riqueza del amor que se da, del amor que se ofrece. Tan solo yo los invito a que proyecten el amor de donación en sus vidas, vida familiar, amistades, en su mundo de trabajo. ¿No creen que podrían cambiar mucho las relaciones? ¿No creen que esto añadiría un toque distinto a las relaciones humanas en el trabajo, en la casa, con los familiares? ¿No cambiaría esa situación de tensión? ¿No mitigaría esto la indiferencia que a veces se puede respirar en algunos ambientes? Creo que si meditamos muy bien sobre este mandamiento del amor, comprenderemos por qué Jesús lo elevó a mandamiento. Porque es algo que se impone, el amor es algo tan fuerte, que es una fuerza que brota de sí misma y empuja, es como un imperativo del corazón. Amar es un mandamiento en este sentido, no solo porque se nos manda como ley, sino porque es algo que el corazón que ama lo tiene que hacer. Por eso, en ese sentido, es el gran mandamiento del amor. Ojalá que así lo podamos experimentar. Esto que es lo que requiere de nosotros, no solo leer muchos libros ni llenarse la cabeza de muchas sentencias. Lo que hace falta es abrirse a la experiencia del amor de Dios y estos días del misterio de Cristo nos tienen que ayudar a esto. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios y hasta dónde me invita a llegar a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Viviendo el amor que Dios me invita a que empape y llene toda mi vida. Pues todo esto ojalá lo puedan aprovechar, que sea útil para ustedes y que sirva para su reflexión personal. Si quieres volver a este video, te vamos a dar el enlace en los comentarios para que puedas volverlo a hacer. Si mi sueño se acabó, Señor, no te supe amar y no quería fallarte y te fallé.